Pulso Condominal es un programa dedicado a condóminos, autoridades, proveedores, constructores y todo aquello que tenga que ver con la vida en condominio. Reciba usted asesoría a distancia sobre aquellos temas de difícil solución. Contáctenos al 55 37 31 57 20. Ofrecemos apoyo a administradores de condominio y comités de vigilancia. Así que no lo piense más. Suscríbase a Pulso Condominal. Muy buenas tardes, de nuevo cuenta, Pulso Condominal sale al aire por la magia del Internet. Pulso Condominal, un programa dedicado a todo aquello que tenga que ver con condominios y en especial para los administradores de condominios, que estamos tratando de generarles una serie de apoyos para que puedan desarrollarse de una manera más profesional, de una manera más ejecutiva y sobre todo que ganen más dinero. A los administradores les invitamos a que si tienen deseos de ser entrevistados o de pasarnos sus ideas o de transmitirle algo a la comunidad, están invitados a ser entrevistados por nosotros llamando al 55 37 31 57 20. Más del 60% de la población de esta ciudad ya tiene que ver con condominios. Y poco a poco irá creciendo el porcentaje, en virtud de que ya la capa de la ciudad y las partes conurbadas ya no dan para que crezca el condominio de manera horizontal. Entonces tendrán que ser más edificios y más edificios. El día de hoy vamos a tratar un tema que es relevante, sobre todo para los administradores que se están organizando muy bien, y este tema consiste en que para tener un negocio, para mantener el negocio, para que el negocio dure muchos años, es necesario llevar lo que se llama la planeación estratégica. Esta planeación estratégica habla de muchos temas, donde el negocio no nada más es lo que manejamos nosotros, sino todo aquello que le rodea y que podamos nosotros establecer ciertos controles hasta de lo que no controlamos. Entonces, para iniciar en el área de la planeación estratégica, tenemos que hacer un análisis que por su nombre se llama PESTEL, que es un acrónimo de los originales siglas, que sería los aspectos. La P sería políticos, aspectos políticos; la E, aspectos económicos; la S, aspectos sociales; la T, aspectos tecnológicos; la E, aspectos ecológicos; y la L, aspectos legales. Entonces, como verán ustedes, son las siglas PESTEL, pero tenemos que, para ver nuestro negocio, nuestra empresa, vamos a irnos letra por letra. La primera es la P, aspectos políticos. A una empresa le interesa muchísimo cómo se maneja la política interna de su país o de su ciudad. Los aspectos políticos determinan infinidad de aspectos que hacen que el negocio pueda detenerse o que pueda ir superando las diferentes situaciones que se presenten. Por ejemplo, el año pasado, a fin de año, suben los salarios el 20%. Y después, al mismo tiempo, casi están dictaminando que las vacaciones de los trabajadores van a ser, en lugar de 6 días, van a ser de 12 días en el primer año. Esto es un aspecto político, sin embargo, a nosotros se nos convierte en económico, porque primero tenemos que subir los sueldos a todos aquellos que tienen salario mínimo
en un 20%. Entonces sube el sueldo de los trabajadores y por razón obvia va a subir también lo que vamos a pagar de seguro social. Y también va a subir lo que vamos a pagar en el 3% sobre nóminas. Y vamos a tener problemas de que a lo mejor tenemos que despedir empleados por no poderles pagar ya esos niveles. Y a lo mejor hasta nos vemos involucrados en que nos lleven a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Como verán ustedes, las implicaciones políticas pueden ser muy, muy, muy importantes. Ahora, otro aspecto político, por ejemplo, las revisiones. Acaban de modificar ligeramente en una parte lo que es el sistema de protección civil para los empleados, para las empresas, para los condominios, para todo acaban de modificar la protección civil. Y resulta que si llega un inspector a su negocio y no tiene implementado su programa de protección civil, puede ser multado por cantidades verdaderamente estratosféricas, que podrían hasta quebrar el negocio con el solo pago de la multa. Porque hay muchas empresas en México que son empresas pymes, microempresas o mipymes incluso. Eso quiere decir micro, mediano y pequeña empresa. Esa situación, nosotros no le damos mucha importancia, pero hay que tomar en cuenta ese aspecto político. Y hay instituciones como en este caso, Secretaría del Trabajo, o también el INVEA, que puede llegar a inspeccionar nuestro negocio, y como no cumplimos con un programa de protección civil, puede ser clausurado o puede ser multado. Entonces, como verán ustedes en la primera parte que estamos del PESTEL, el aspecto político es verdaderamente importante. Luego vamos a pasar a la segunda letra del PESTEL, que es la E, PE. Aspectos económicos. Uno tiene su empresa, pero tiene que ver cómo está la economía en esa fecha, en ese entorno, y tenemos que darnos cuenta cómo está el poder adquisitivo del público, si nos compra igual que antes o menos o más que antes, para nosotros acomodarnos a la situación económica. Tenemos que ver si los préstamos que están dando las instituciones son lucrativos, son verdaderamente exonerados, o sea, una cantidad tan fuerte, exageradamente fuerte, que no los podamos contratar. El gobierno tampoco está prestando. Entonces, una situación económica es que no tenemos acceso a la parte de los préstamos. No hay préstamos blandos. Antes había préstamos o entregas a fondo perdido, que donde le prestaban a uno y si uno levantaba el negocio no era necesario devolver el dinero. Ahora eso se acabó. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con los aspectos económicos. ¿Por qué? Pues porque de ahí va a depender que la venta de nuestros productos o servicios tenga un éxito y nos permita tener una ganancia razonable para poder subsistir. Luego vamos a pasar a la tercera letra, que es aspectos sociales. ¿Qué aspectos sociales rodean a nuestra empresa? ¿En qué mar de la sociedad estamos insertos para saber cómo vamos a funcionar? Si la sociedad está tranquila, si la ciudad está en paz trabajando, pues seguro que vamos a tener una sociedad tranquila y clientes que están pues con disponibilidad de comprar nuestros servicios o de comprar nuestros productos. Eso nos daría mucha tranquilidad. Pero una sociedad donde estamos plagados de marchas y de quejas en el gobierno y de quejas de unos contra otros, y sobre todo ahora en la sociedad encontramos que hay polarización. Las instituciones y el gobierno se han encargado de polarizar
a unos les dicen de una manera, a otros les dicen de otra manera, y unos son despectivamente marcados y otros son despectivamente también señalados, unos porque roban a los demás, otros porque son robados, pero el hecho es que tanto el gobierno como alguna parte de las noticias se han encargado de polarizar la sociedad y ahora ya no es un solo México, sino son 2 o 3 Méxicos unos contra otros. Los ricos contra los pobres, los chairos contra los fifís. O sea, nos han encargado, nos han colgado una serie de elementos que nos hacen diferentes. Y no es cierto, todos somos pueblo, todos somos personas que tenemos un primo, tenemos un hermano que a lo mejor está en la otra parte donde están marcando a unos y a otros. Pero eso no debe de existir, no debe haber la discriminación en nuestro país. Entonces sí tenemos que tener en cuenta de esa tercera letra que es la P-E-S, la S, aspectos sociales. Luego nos vamos a la siguiente letra, que es la T, pestelce, estamos en la T ahorita, aspectos tecnológicos. Tenemos nuestra empresa, estamos funcionando muy bien, ya llevamos 10, 12, 8, 4 años trabajando en nuestros servicios y de repente hay un aspecto tecnológico que viene a trastocar todo. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que ha sucedido. Allá por los 1950, 1955, las damas usaban unas medias. Esas medias traían una costura atrás después de la Segunda Guerra Mundial. Una costura atrás y además pues eran unas medias atractivas, muy coquetas, etcétera, etcétera, y usaban ligueros para ponerse las medias, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana nacen las pantimedias que no tienen costura atrás. ¿Qué pasó con la industria de las medias que tenían costura? Que eran miles y miles de costureras que se dedicaban a hacerlo. Esa gente se quedó desempleada y tuvieron que emigrar hacia las medias de tipo pantimedia. ¿Qué pasó también, por ejemplo, cuando el fax estaba funcionando y se hizo muy importante? El fax estaba funcionando y mándame esto por fax, etcétera, etcétera, y sale la computadora y sale el correo electrónico, ¿y qué creen? El fax desapareció. Todas las personas que se dedicaban a fabricar faxes y a venderlos y todo eso se quedaron sin trabajo. Y surgió una nueva tecnología. Otra tecnología le pasó a una de las empresas más grandes que había en esa época, que era Kodak. Kodak, si usted quería saber de fotografía, la palabra internacional era Kodak. Pero ¿qué pasó? Con Kodak, ellos empezaron y usted tomaba sus fotos y los llevaba a revelar y se los daban fotos hermosas, ¿no? Pero cuando le dijeron a Kodak que se digitalizara, que empezara con la fotografía digital, no hizo caso. Y las empresas japonesas sí se digitalizaron y tiempo después Kodak tuvo que quebrar. Ya era demasiado tarde, ya le habían ganado el terreno, ya las empresas japonesas que estaban digitalizando todo habían invadido el mercado y Kodak se quedó atrás. Actualmente trata de levantarse, pero perdió. Era el número 1 en fotografía a nivel mundial. La tecnología los mató. La máquina de escribir. La máquina de escribir estuvo funcionando pues por más de 100 años. Y todo se hacía con máquina de escribir. Pero después viene la máquina de escribir mecánica. Pero después salió la máquina de escribir eléctrica, que tenía más velocidad, más precisión, etcétera, etcétera, y desplazó a la mecánica. Pero después, allá por los 80s, nace la computadora personal.
Steve Jobs y Apple sacan la primera computadora personal que ya funciona muy bien, y poco a poco, en 10 años, todas las personas que usaban máquina de escribir ya usaban computadora. Ahí desaparecieron muchas secretarias, porque ya no tenía razón de ser las secretarias si el jefe se hacía sus propios escritos. Pero también desaparecieron muchas máquinas de escribir, porque fueron, en este caso, sustituidos por la computadora. Y actualmente así vamos caminando. Luego tenemos otro caso de tecnología. ¿Se acuerdan ustedes de Blockbusters? Esa gran empresa que rentaba cines, rentaba películas y era el único dios que había en cuanto a películas. Sin embargo, tecnológicamente llega una parte mejor, que es Netflix, que incluso Netflix se quiso asociar con Blockbuster, pero no lo aceptaron. Sale Netflix y ¿qué creen? Termina el reinado de Blockbuster, ya no tiene ni razón de ser. Netflix es la reina. Y como todo, tenemos que ir viendo que los aspectos tecnológicos pueden cambiar todo. Por ejemplo, los restaurantes. Viene la pandemia y ya no tenían gente. ¿Y cómo creen que se las ingenian? A través de mensajería. Empiezan a mandar la comida por mensajería, en taxis, en personal, etcétera. Y ese aspecto tecnológico cambió y ahora es más la entrega de comida por mensajería que las que van a los restaurantes. La tecnología nos marca. ¿Se acuerdan ustedes en los estacionamientos? Los estacionamientos eran manejados por personas que movían sus coches y que cuidaban y cobraban la entrada al estacionamiento. Llegaron las máquinas y ahora ya nadie maneja coches, nadie cobra más que la máquina, y todas esas personas que cobraban, cuidaban y administraban desaparecieron. Y ahora, en el siglo XXI que venimos y recomendamos un libro de Yuval Noah Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, nos hace saber que la inteligencia artificial y la robótica van a superar casi todos las profesiones del mundo. Por ejemplo, los médicos tienden a desaparecer. Ya va a haber robots que nos dictaminen. Los abogados tienden a desaparecer. Va a haber robots que manejen mejor las leyes con la inteligencia artificial que los mismos abogados. O sea, sí habrá muy buenos abogados, pero la mayoría tenderá a desaparecer. Y como eso, los automóviles, las distribuidoras de automóviles van a desaparecer también. ¿Por qué? Porque usted va a hablar, quiero un auto afuera de mi casa, y les va a llegar un auto sin chofer, autónomo, y no tiene que tener usted comprar un carro. Pida un carro y lo va a llevar a donde usted quiera. No será siempre el mismo, pero ¿para qué quiere tener un carro si la empresa les va a dar mantenimiento? Y se van a ahorrar mucho dinero, ya no tiene que pagar tanto dinero por comprar un carro. Entonces van a quebrar las empresas de que venden automóviles. Como verán ustedes, los aspectos tecnológicos son tremendos. Nos faltan los aspectos ecológicos, el ambiente donde estamos. Tan solo vamos a pensar en el agua. Cada vez la población crece y crece y crece, y el agua la descomponemos, la contaminamos y ya no alcanza. Y no la utilizamos bien. Además, de todo el agua que hay en el planeta, solamente podemos disponer del 2% para consumo humano. Todo lo demás son los mares, los hielos, etcétera, los glaciares, pero solamente de todo el agua del planeta podemos disponer del 2%. Y si nosotros con nuestro actuar, con las fábricas, tiramos veneno al agua, lo mandamos a los ríos, de los ríos a los mares, ahora resulta que ecológicamente
Todos los pescados tienen microesferas. Si usted come un pescado y está comiendo las microesferas, todos tienen desechos de plástico. Y esos desechos de plástico no los comemos nosotros. Y evidentemente vamos a tener desechos de plástico. El aspecto ecológico, estamos en nuestra casa trabajando, en nuestro taller, y de repente nos dicen que se inundó tal colonia porque vino una tromba. Es que descompusimos el medio ambiente. Ya no vamos a trabajar una semana porque está inundado todo. O nuestro camión se quedó atorado en el lodo y ya no vamos a poder repartir las flores que teníamos en una florería. Como verán, los aspectos ecológicos también funcionan y afectan al negocio que estamos llevando a cabo. Y finalmente tenemos los aspectos legales. Para terminar rápidamente con esta área del pestel, aspectos legales. Los aspectos legales, pues, constantemente nos cambian las jugadas. Vemos, por ejemplo, en Hacienda, cada año sacan una miscelánea fiscal, de tal suerte que cada año complican la forma como se lleva la contabilidad. Ya nadie puede llevar su contabilidad porque la han hecho tan complicada que usted tiene que tener, si tiene un negocio, un contador que más o menos le entienda. Eso nos cuesta más. Y además, usted está produciendo sus cosas, pero aparte tiene alrededor de usted infinidad de leyes, reglamentos y edictos que no conoce usted y que siempre estamos incumpliendo una parte, y que además todo esto, el pestel, unido con la corrupción del gobierno, y que todos tenemos una corrupción heredada, dígame si no es difícil tener una empresa, si no hay que tomar en cuenta esta parte del pestel. Pestel, que quiere decir aspectos, la P políticos, la E económicos, la S sociales, la T tecnológicos, la E ecológico y la L legales. Y más aparte las leyes que dicta el gobierno y que la Cámara de Diputados y Senadores aprueban, que solo hacen para perjuicio de la sociedad. Hay que tomar en cuenta cómo nos cambian las leyes. Actualmente vivimos una época entre un pleito entre el Poder Ejecutivo y en este caso la Suprema Corte de Justicia. Háganme favor. Quiere decir que todos los empresarios, señores, arriesgan mucho, son héroes verdaderamente, son los únicos héroes que mantienen la economía de este país. El gobierno no. ¿Sí? Entonces, las empresas hay que protegerlas, y ustedes como empresarios ya les pasamos esta primera parte de la planeación estratégica que se llama PESTEL, Pulso Condominal. Se despide de ustedes esperando que les haya servido un poco esta disertación, y los invitamos a escucharnos y estamos en Facebook como Pulso Condominal. Teléfono 55 37 31 57 20, y nos despedimos de ustedes deseándoles, por favor, que sean felices. ¿Has tenido dificultades con el cobro de tus inquilinos? Pues en Recuperación Condominal somos tu mejor opción en la recuperación de cuentas. Nuestro servicio es experto en cobranza de renta, cuotas de mantenimiento, predial y agua. Nuestro servicio le dará a tus condóminos la certeza de que su pago se realiza de manera pronta y segura. Comunícate con nosotros. Evita problemas legales. Somos tu mejor opción. Recuperación Condominal.